Comienza la tercera temporada de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Covarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. La presencia de mujeres en el área STEM sigue siendo minoritaria, alcanzando apenas un 30% en las matrículas a carreras de estas áreas a nivel nacional. Fomentar el ingreso de más mujeres a la ingeniería y a trabajos que históricamente han sido desempeñados por hombres es parte de los desafíos que posee nuestra sociedad, no solo para aumentar el número de mujeres, sino que también para fortalecer estos espacios a través de una colaboración virtuosa entre mujeres y hombres en pos de resolver los problemas más complejos que aquejan a nuestra sociedad. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva capítulo de la tercera temporada de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy día, en el marco especial del Día Internacional de la Mujer en Ingeniería, tengo conmigo a tres invitadas. Para quienes no conocían este día fue creado al año 2014, no hace tanto, por una sociedad de mujeres en ingeniería del Reino Unido. Una sociedad académica, profesional, que lleva ya más de 100 años en ese país y que lo que hizo fue que después de finalizar la Primera Guerra Mundial empezó a agrupar a aquellas mujeres que se empezaron a desempeñar en trabajos de ingeniería que históricamente habían ocupado hombres, pero que como todos se fueron a la guerra se necesitaban reemplazo. Entonces, a través de eso es que nacen esta sociedad que agrupó a estas mujeres y que finalmente se convierte en un día internacional para seguir marcando la pauta con respecto a las cosas que hay que hacer para que más y más mujeres entren a la ingeniería. Las tres invitadas que tengo hoy día son muy especiales, las tres son de nuestra escuela. En primer lugar, quiero introducir a la profesora Gloria Arancibia, geóloga y PhD de la Universidad de Chile, fue directora de posgrado de la escuela y este año se convirtió en la primera profesora titular de la Escuela de Ingeniería, con una gran trayectoria dentro y fuera de la universidad, siendo galardonada con el Premio de la Excelencia Docente. Tengo también a Antonia Besanilla, ella es licenciada en Ciencias de la Ingeniería y Master of Science de nuestra escuela. Fue consultora del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, y asesora de la Subsecretaría del Ministerio de Educación durante los años 2018-2019. Actualmente Antonia es consultora en el Boston Consulting Group. Finalmente, la tercera invitada es Verónica Puga, ella es ingeniera civil industrial y Master of Science de nuestra escuela. Fue cofundadora y directora ejecutiva de Ingeniería Sin Fronteras y actualmente trabaja como especialista en nuevas energías en el Ministerio de Energía del Gobierno de Chile. Sean muy bienvenidas Gloria, Antonia y Verónica. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien. Como introdujimos entonces, ustedes tres están invitados hoy día para que conversemos acerca de este día y los desafíos que se vienen y que se observan. Entonces, solo para partir y porque han sido elegidas también, porque vienen desde tres áreas o quehaceres levemente distintos. Entonces, quería preguntarle a cada una de ustedes, aquí puede partir la que quiera, en sus respectivos quehaceres, rubros, la profesora dentro de la universidad, ¿cierto? ¿Cómo observan la inserción de más mujeres ingenieras? Bueno, ¿puedo partir rompiendo el hielo? Ahí está. Vale, Verónica. Ya. Bueno, mi trayectoria laboral ha estado marcada por fundaciones, temas de agua, temas de energía, entonces son bien distintas, la verdad. Fundaciones es un sector bastante con alta participación femenina, pero si uno lo mira en detalle, y esto pasa en todos los sectores, a medida que uno sube en jerarquía, va disminuyendo esa participación femenina. Entonces, si bien hay muchas mujeres en fundaciones, los altos mandos muchas veces no son mujeres. Entonces, ese es uno de los rubros. Y bueno, energía y agua también, pues ahí se ve mucho más los ingenieros civiles, profesionales con más experiencia, hay muchos más hombres que mujeres. Ya en mi edad se ve mucha más paridad, pero eso con esas distribuciones. Hay algunos obstáculos, muchos temas, muchas veces tiene que ver con el síndrome del impostor, de creerse el cuento,
de que no hay modelos a seguir, y yo creo que eso es al menos uno de los varios ingredientes que se necesita para estas brechas de género, así como la profesora Gloria ahora es profe titular, tenemos decana de ingeniería, creo que eso sirve también, como abrir puertas y posicionar liderazgo femenino en las distintas instituciones. Eso como introducción. Sí, desde mi experiencia, yo como la Vero tuve experiencia también en temas de políticas públicas y más relacionada al mundo social en un principio de mi carrera. En particular me tocó ver el tema de transporte y trabajar harto en incluir a la mujer en la perspectiva del transporte, no solamente como usuaria, sino también desde los trabajos del transporte. Y ahí en el fondo podíamos ver cómo el hecho de que hubieran pocas mujeres como tomadoras de decisión en temas de transporte, muchas veces esa perspectiva se dejaba de lado. Entonces al final se terminaban como viendo factores que eran más importantes para los hombres que para las mujeres. Y ahí hay un montón de cosas que se están impulsando para que eso mejore. Y ya desde la experiencia como más personal, creo que incluso cuando me moví al sector privado, fue más fuerte ver la falta de mujeres ingenieras, y creo que muchas cosas que pasan, como decía la Vero, como son medios relacionados a sesgo inconsciente, o no es porque los hombres quieran como hacer una batalla contra la inclusión de la mujer en ingeniería, sino es más un tema de cómo llevan más tiempo participando. Siento que los lugares de trabajo se han ido conformando más hacia las preferencias de los hombres o hacia las maneras de trabajar de los hombres, y se ha hecho súper difícil como romper ese círculo vicioso donde se ha ido como todo conformando alrededor más de cómo trabajan los hombres. En mi empresa en particular han habido hartos esfuerzos por incluir a las mujeres. De hecho, me tocó participar en un proyecto donde éramos casi 100% mujeres, pero había un jefe hombre, porque como dice la Vero, cuando suben en la jerarquía hay menos mujeres. Y estaban todos como súper preocupados de si es que él iba a estar cómodo trabajando con tantas mujeres. Y en realidad para nosotros fue como muy sorprendente eso, porque a la mayoría nos toca trabajar rodeada de puros hombres, ser la única mujer, meternos en las dinámicas de hombres, chistes de hombres, etcétera. Y cuando pasa al revés, como que era muy asombroso para los hombres verlos desde el otro lado, como un solo hombre entre puras mujeres, como qué difícil, le va a costar demasiado adaptarse a eso, cuando en verdad algo que nosotros venimos haciendo desde siempre, desde que hacemos trabajo en grupo en la carrera, y bueno, más todavía después trabajando. Sí, bueno, desde mi perspectiva, como lo mencionaba Verónica y Antonia, efectivamente yo estudié en una escuela de ingeniería, ¿cierto? Estudié geología en la Universidad de Chile, donde éramos en ese tiempo poquitas mujeres, todavía el ingreso del orden de un 10%, seríamos algo así, 10-12% éramos. Y después en la carrera de geología también éramos pocas mujeres. Yo me acuerdo que en un curso de 20 éramos 2 mujeres, 25, qué sé yo, éramos 2 o 3 mujeres máximo. Eh, no había una discriminación o no había algo de manera evidente, pero era un tema de masa crítica, es como lo que menciona acá Antonio y lo que menciona Verónica. Por defecto, tus compañeros de estudio eran todos hombres, ¿no? O todo estaba implementado para que fuera desde esa visión. Entonces habían temas que sencillamente no existían, porque no aparecían en el lenguaje o no aparecían en la formulación. Y después en el mundo del trabajo también lo que tiene que ver con las empresas mineras, todavía hasta el día de hoy incluso todavía hay bastante preponderancia del mundo masculino. Hasta hace poco las mujeres no podían entrar a las minas, por ejemplo. Había una ley, digamos, del Estado que eso lo prohibía, digamos, lo cual es bien asombroso. Y ahora eso ha ido cambiando. Y ahora trabajando en la Universidad Católica desde 2010, el ingreso de las alumnas mujeres al pregrado ha aumentado a casi el doble, digamos, desde un 17% a más de un 30% ahora en los últimos años. Pero estamos hablando del 2020 en adelante, digamos, o sea, estamos hablando de poquito. En general, los estudios muestran que para dejar de ser minoría tienes que estar por sobre el 30% para dejar de hablar de un grupo minoritario. Por lo tanto, en los números todavía se muestra que efectivamente las mujeres están
en minoría. Como bien decía Antonia, a mí me llamaba la atención que, claro, si hay un hombre que tiene un equipo de mujeres como pobre, digamos, qué difícil manejar eso. Y es cuando tú como mujer siempre has estado en un grupo de hombres, digamos, y nadie te ha preguntado, digamos, si te sientes incómoda, si no te sientes incómoda, etcétera. Nosotros cuando estamos en terreno, digamos, el tema del baño es todo un tema, digamos, y uno sencillamente se la arregla, digamos. Entonces, hay un montón de cosas que están ahí y que están de alguna manera invisibles, que yo le llamo invisibles, y que tiene que ver con la posibilidad de que muchas niñas, sobre todo, y jóvenes, quieran y se atrevan a estudiar estas carreras más científico-tecnológicas y de ingeniería. Y hay mensajes muy subliminales, digamos, de que, por ejemplo, cuando alguien se enferma en la casa, tiene que ser la hija la que lo cuide, digamos, al hermano chico, o al papá, o al que sea, o cuando tienen que salir a estudiar o irse afuera, que si es mujer, cómo va a vivir sola en un departamento, versus si es el hermano hombre, cosas por el estilo. Entonces, yo creo que todavía hay mucho tema cultural arraigado, que ni siquiera se explicita, porque se da por sentado. Y yo creo que ahí hay cambios todavía importantes que hacer. Y, y lo otro es que uno lo nota en la conversación diaria y que de repente uno dice, esto debería decir, oye, ojo, te lo menciono, fíjate que lo que tú estás diciendo no deberías, verdad, y tienes que explicitarlo. Pero hay tanto de eso que tú podrías estar todo el día explicitándolo. Decir, no corresponde este comentario, no corresponde este chiste, no corresponde esta actitud, no corresponde lo que sea, digamos. Entonces, si uno se pusiera a pensar, uno podría invitar al público a decir, póngase a pensar en todas las actitudes, lo que sea, puede ir en el metro, puede ir en la micro, puede ir en una ceremonia, lo que ustedes quieran, a observar todas estas actitudes pequeñitas, que son invisibles, pero que están ahí y son muchas, todavía son muchas. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es efectivamente, como decía Verónica, digamos, ir poniendo estos modelos de rol para mostrar que se puede. ¿Y por qué es más fácil cuando tú en los libros tienes de ejemplos mujeres científicas, tienes mujeres poetas, tienes mujeres cantantes, tienes mujeres artistas, que las hay, pero no están en los libros que a nosotros nos enseñan, digamos, cuando estamos en los colegios, cuando estamos en los ejemplos, cuando estamos haciendo las cosas. Y si las hay, están invisibilizadas. Entonces, los niños desde muy pequeños tienen mayoritariamente ejemplos en general de presidentes. Ahora hay muchas más presidentas mujeres, por ejemplo, presidentas de gobierno, pero antes tampoco las había. Digamos. Y cuando tú piensas que el mundo está más o menos 50% hombres, 50% mujeres, claramente hay un talento que se está perdiendo. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, ¿cierto? Que haya un talento que se aproveche. Efectivamente, tal como ustedes mencionaron varios puntos interesantes, de los cuales tomé nota. Es importante recalcar, nosotros tuvimos un capítulo el año pasado para el 8 de marzo, y también hablamos de la mujer en ingeniería y con otras mujeres ingenieras también. Y hablábamos de que esto no es pretencioso, ¿cierto? No es llegar y decir, oye, yo quiero más mujeres porque quiero más mujeres, sino que porque la sociedad está configurada así. La forma en la que nos enfrentamos y la ingeniería resuelve problemas complejos todos los días para tratar de mejorar a la sociedad. Eso es lo que se dedica a Ingeniería UC en estos 130 años que cumple este año 2022. Y esos problemas complejos requieren no solamente de interdisciplina, que hablamos mucho en este podcast, sino que también requieren de que haya mujeres y de hombres en igualdad de participación. Y eso es lo que hoy día no tenemos y que ustedes estaban mencionando. Quiero volver a un punto muy importante que dijo Verónica. Es cierto que uno ve más mujeres cuando ingresa a la escuela, y eso que yo mencionaba, que todavía la matrícula en STEM, y la profesora Gloria lo dijo también, está baja, ¿cierto? Pero cuando se empieza a avanzar en términos de altos mandos, de liderazgo, de más y mayores responsabilidades, las mujeres de nuevo empiezan a escasear. Entonces, yo les quería preguntar, ¿cuál creen ustedes, si es que es único, pero cuáles puede ser el obstáculo más grande que existe hoy para que hayan más mujeres en ingeniería o en la academia, en el caso de la profesora Gloria, o para contratar mujeres ingenieras, en el caso de la Verónica y la Antonia, que están en el gobierno y en el mundo privado, respectivamente? Yo creo que es difícil mencionar como un único factor. No sé qué opinan las otras invitadas, pero a mí me cuesta como
definir solamente uno, porque creo que al final es como una combinación de cosas como chicas o más sutiles. Una palabra clave que salió en la conversación antes fue como el tema de invisible, de que fueran temas que de repente no son tan evidentes, que a uno se va dando cuenta también de a poco, incluso como mujer uno no evidencia como todas las barreras que tiene. Eh, entonces creo que más que hacer como algo específico para incluir más mujeres en el espacio laboral, es como cómo se dan las experiencias después. Al menos en mi experiencia yo he visto que en la entrada, o sea, como en la entrada a la carrera laboral hay muchas mujeres y después algo pasa que las mujeres se van como desmotivando con los sueños que tenían como de seguir desarrollándose, de llegar a puestos de liderazgo, y que creo que eso sea como por muchas cosas chicas que algo hemos mencionado antes. Eh, por ejemplo, de repente hay actitudes que, como decía antes, no son en mala contra las mujeres, pero muchas veces a las mujeres, si es que tienen que repartir las responsabilidades, tiende a haber un sesgo inconsciente a darle las responsabilidades más importantes a los hombres o lo más desafiante, como por proteger a la mujer, como incluso como buscando que la mujer se quede, que no renuncie, etcétera, como no, quizás le vamos a dar algo más fácil, o si es que es de mucho contacto con, en mi caso, como con clientes que son hombres, no dejar que la mujer vaya sola, el hombre obviamente puede ir solo, pero la mujer siempre tiene que ir acompañada de un par o del jefe, y creo que también, como decía antes, el hecho de que haya más hombres van configurando la forma de funcionar, que creo que a los hombres les queda más cómodo, de repente ambientes que pueden ser muy competitivos, no tan colaborativos, que al final van como frustrando a la mujer, como incluso sin ellas darse cuenta como que es específico ese factor que las está haciendo como renunciar a sus sueños de alcanzar posiciones de liderazgo. Entonces yo creo que hay algo como, si es que uno lo mira como en el flujo, no es tanto como en la entrada a trabajar, sino como más bien como cuando uno avanza hacia posiciones de más liderazgo, que hay varias cosas que se van interponiendo en ese camino y que se lo hacen más difícil para las mujeres. Yo diría que un obstáculo importante, que ya lo hemos dicho, yo creo que es una palabra que siempre cuando hablamos de inclusión, no solo femenina, sino que muchas otras, es la invisibilidad y la visibilidad, como el tener que hacer este esfuerzo consciente y constante para estar atento a esas cosas. Hace como, no sé, unos meses estuve en una actividad donde estaba la decana, la Loreto, y yo decía, no, estoy súper contenta porque yo creo que a mi generación le tocan muchas menos cosas que a las generaciones anteriores, pero de repente tengo otros días en que soy consciente, entonces como que uno va, de repente se le olvida ser consciente de las cosas que pasan y de repente pasa algo y ahí uno se da cuenta de los obstáculos que hay. Entonces creo que esta invisibilidad, visibilidad, es clave para trabajar estos temas. Así que eso, como que mi esfuerzo va siempre a, a salir un poco de la rutina y mirar. Por ejemplo, hace poquito nos pasó que hubo una actividad de hidrógeno verde en el aeropuerto y en la foto salían puros hombres y una mujer, que eran como 20. Entonces, cuando uno planifica un evento y panelistas, hace el esfuerzo consciente de que no quieres que en el afiche te vayan a funar y vayan a aparecer 6 hombres. Entonces, así, 4 hombres, 2 mujeres, 3 y 3. Pero en estas cosas más improvisadas, que fue una foto de un evento y todos se metieron a la foto, chuta, nadie pensó quién va a salir en esa foto con tiempo. Porque y se hizo visible en una foto que salió ahí en Twitter o donde sea. Entonces, creo que ahí hay un tema. Y ahora, después de la conversa con la Loreto, yo he estado siendo un poco más consciente, incluso ahora estoy haciendo un poco de coaching en temas de género para mí. Y la otra vez escuché una frase que era como, no te vayas hasta que te vayas, que es de una persona, dice, don't leave before you leave, que tiene que ver con esto doméstico y esto inconsciente. Entonces, por ejemplo, a veces las mujeres empiezan a planificar ya en 3 años más, quiero ser mamá, entonces quizás 2 años antes no voy a tener una pega tan desafiante porque quiero poder irme, pero entonces te estás yendo antes de irte. Entonces, estas ideas fuerza y seguir formándose en el tema permite hacer visible estas decisiones medias inconscientes e invisibles que uno hace. Entonces, para mí eso es como el obstáculo, la invisible.
Sí, yo creo que en eso tienen mucha razón, digamos, porque creo que es el gran tema en el sentido de que primero ya se ha instaurado socialmente y culturalmente el tema paritario, el tema de la equidad de género, por lo tanto hay cosas que incluso políticamente son incorrectas, digamos. Pero hay un equilibrio que es muy difícil de mantener, porque, porque por un lado las mujeres actuales, digamos, tenemos una contradicción vital, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que por ejemplo, la foto, lo que decía Verónica. Oye, cuando está todo planificado, invitamos más mujeres, tratamos de que sea equidad de pares, perdón, equidad de género, y tratamos de que la foto salga más o menos. Y de hecho llega un momento en el cual uno dice, pucha, en realidad a mí me están invitando porque soy mujer y quieren que salga en la foto para que esta cuestión sea pareja. ¿Sí o no? Entonces llega el momento también en que uno también se cansa un poco de eso, de la parte de la imagen. Y por otro lado, cuando es improvisada, tienes 20 hombres y una mujer, porque perdona, pero así es la distribución. Esa es la distribución espontánea. Para lo otro tienes que hacer un esfuerzo y un esfuerzo consciente. Y eso agota de una manera increíble. Tú no te puedes imaginar. Entonces, aquí la diferencia es en vivir agotado o no vivir agotado. Yo creo que tú le preguntas aquí a cualquier persona, en general, en el mundo actual, y todo el mundo actual te va a decir que está agotado, ¿no? Que está agotado, que está sobrevendido, que estamos en más cosas en las que deberíamos estar. Eso te lo va a cualquier persona que tú le preguntes eso. Yo te puedo garantizar que las mujeres están 3 veces más o 5 veces más agotadas. Porque tienen que hacer exactamente lo mismo, pero además tienen que estar haciendo este esfuerzo consciente todos los días. O bien decir, como dice Verónica un día, ya hoy día no voy a pensar en eso y voy a decir está todo bien, está todo ok, no me tengo que preocupar, no es tema. Hoy día no va a ser tema. Entonces, hoy día no va a ser tema, voy a andar por la vida como si no fuera tema. Pero otro día va a ser tema. Entonces, como va a ser tema, voy a tener que hacer el punto, voy a tener que preocuparme, voy a tener que ponerlo en tabla, voy a tener que organizarlo. Entonces, uno está todo el día entre una cosa y otra. Yo, desde mi experiencia, cuando era más joven, ahora ya no soy tan joven, cuando era más joven, a mí este tema me cargaba, el tema de la feminismo, de la equidad de género, porque yo quería que se me reconociera por mis méritos, digamos. Entonces me cargaba esta cosa de que, bueno, si es mujer, no es mujer, yo decía, no, pues yo quiero que me traten igual y que me reconozcan igual por mis méritos. Entonces, yo no quería ni siquiera que me hablaran del tema de femenino. Y efectivamente era la única mujer en un equipo, digamos. Y era la única mujer en los compañeros, y era la única mujer. Era un montón, pero para mí no era tema. Era como tema tabú. Y a medida que fui creciendo, claro, empecé, como mencionan ustedes, a ir de alguna manera ocupando otros cargos de responsabilidad, empecé a desarrollar mi carrera académica. Y me fui dando cuenta de que era necesario visibilizarlo y verbalizarlo, y de alguna manera ponerlo sobre la mesa, porque no está, como se diría de manera, digamos, más coloquial, no está la cancha pareja. Pero ¿por qué yo no quería que fuera tema? Porque tampoco quiero que se abuse de eso. ¿Me entiendes? No quiero que en el fondo, bueno, porque es mujer, entonces va a tener todos estos privilegios, y entonces en el fondo como que uno la tratan distinto por ser mujer. Yo no quiero que me traten distinto por ser mujer. Yo quiero que me den las mismas oportunidades que tuvieron las otras personas. Que no es lo mismo. Por eso no es lo mismo igualdad que equidad, digamos. Uno lo que quiere es la equidad en las oportunidades. No es que quiere que te trate, o sea, si yo no trabajo bien, no quiero recibir lo mismo que alguien que trabaja bien, digamos. Independiente si soy hombre o si soy mujer. Pero lo que sí quiero es tener las mismas oportunidades. Y lo que ocurre, yendo a tu pregunta particular, Ángela, que yo creo que a medida que tú vas subiendo en las jerarquías, la que sea, jerarquía académica en el caso de la universidad, pero también en puestos de responsabilidad, ya sea en el gobierno, en la parte estatal o en las empresas, es que tú vas teniendo menos oportunidades. ¿Por qué se te van poniendo más obstáculos? Y se te ponen obstáculos en este tipo de conversaciones que estábamos teniendo antes, en el sentido de que tienes que empezar a visibilizar más cosas. Y tienes que poner la cara más veces y tienes que hacer el punto más veces y eso agota. Y eso agota y llega un momento en que uno dice o tira la toalla o realmente se cansa o realmente valora el tiempo, dice
prefiero mi familia, mi salud, o por último mi calma, tranquilidad, porque realmente todo está agotado. O sea, si tú me preguntas a mí, yo sí me he agotado, digamos. Y en este momento estoy agotada, digamos. Entonces, necesito descansar, necesito hacer pausas y después volver a retomar el tema. Pero no es un tema que en el fondo sea a costo cero, eso es lo que quiero decir. Hay un tema muy, muy profundo detrás. Y además lo he podido hacer porque tengo una familia detrás, digamos, tengo unos hijos maravillosos, digamos, tengo un marido que ha sido siempre 100% apoyador, y no solamente apoyador, sino que en el fondo me dice, no, hay que seguir, pero necesitamos de eso. Entonces, cuando a mí me reconocieron como profesora titular, yo dije, hoy yo doy las gracias por esto, pero lo he podido llegar a hacer por un montón de apoyos y de ayudas que he tenido a lo largo de toda mi vida, partiendo por mi familia desde el día cuando era chiquitita, como niña, y me dijeron, usted haga lo que quiera con su vida, digamos, estudie lo que quiera y haga lo que quiera, digamos. Partiendo de eso, si no yo no podría haber llegado a estar donde estoy. Entonces es tan importante lo que tú recibes de otros, que si alguien no lo tuvo en algún momento o tuvo menos apoyo, no va a tener nunca esa oportunidad. Entonces, yo creo que ese es el gran punto, que nosotros lleguemos a equiparar las oportunidades, y no solamente, como decía Verónica, en el tema mujeres, sino que equiparar las oportunidades sociales, culturales, económicas, para que todas las personas se puedan desarrollar de la manera que quieran. Sí, quería reaccionar un poquito a lo que decía Gloria. A mí también me pasaba esto de que no quería ser la mujer feminista porque soy muchas otras cosas, y he tratado de abrazar que uno puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, creo que esa es la forma en la que puedo poner el punto en tabla, pero en verdad mi tema, a mí me gusta la justicia socioambiental, no el feminismo, ¿cachai? Pero bueno, puedo posicionar las dos. Y nos pasa, a una amiga trans le pasa lo mismo, como no quiero ser la profesional trans, ¿cachai? Quiero ser la profesional experta en el tema X. Entonces, no sé, creo que he tratado de que las cosas no son binarias y uno puede hacer distintas cosas, y no por poner el tema en tabla quieres que te pongan la etiqueta de la feminista, ¿cachai? Que a mí, yo abrazo y agradezco al feminismo, pero mi etiqueta es la justicia socioambiental. Entonces, ahí estoy abrazando distintos frentes. No, totalmente de acuerdo con eso. Nosotros, solo para agregar algo chico ahí, cuando nosotros hacíamos eventos como para promover las mujeres en ingeniería o en trabajos de consultoría, como en mi caso, nos terminamos dando cuenta que al final siempre traíamos a mujeres para que hablaran de su experiencia y de cómo les había costado más avanzar siendo mujeres. Y en verdad decíamos, como por el otro lado, invitamos a los hombres a hablar de su expertise. Y fue como también darnos cuenta que en este camino como que uno va de ida y de vuelta aprendiendo cómo intentar potenciar estos modelos de rol, pero también como en el fondo tratando de valorar a la mujer en sus trabajos igual como lo haríamos los hombres, y no solamente como porque han sido capaces de superar todas estas barreras extras que tienen. Exactamente. Bueno, y también pasa en este podcast, ¿cierto? O sea, uno trae acá a este panel para que conversen sobre esto, pero lo que no quiere decir que individualmente podrían hablar de temas totalmente distintos en podcast totalmente diferentes. Y es lo que nos pasa siempre. Yo quería, bueno, retomar un poco el tema de la profesora, para la audiencia que quizá no lo conoce. Ser profesora titular es un reconocimiento a toda una trayectoria académica de alto nivel, ¿sí? E investigativa, de docencia, de lo que se hace en la vinculación con el medio. Entonces, al final, justo la profesora tocaba este tema de los méritos, que yo creo que acompañan mucho, sobre todo en la ingeniería, que es la carrera que nosotros más estamos relacionadas, pero yo creo que quizá en otras también, que uno siente que estos méritos, si no los tiene, entonces mejor, ¿para qué te van a premiar? ¿Para qué te van a mover? Si es que solo es por ser mujer, mejor no lo hagan. Pero en realidad sucede que esos méritos muchas veces sí los tienes, pero hay una sociedad y una estructura que no te permite avanzar. Y eso es lo que ustedes estaban mencionando, y yo creo que es muy interesante hacer ese proceso de conversión. Yo también soy una conversa, igual que la profesora Gloria, en creer que hay que salir a hablar de esto, y que este podcast es importante, independiente de que podríamos estar hablando con ustedes temas en los cuales ustedes son expertas en sus propias disciplinas. Y creo que también eso es importante tanto para las mujeres, pero también para los hombres que nos escuchan. Este podcast lo escuchan más hombres que mujeres,
lo cual confirma que la ingeniería sigue siendo para hombres en términos de difusión, ¿cierto? Porque no sirve una educación que vaya solo centrada en las mujeres. Las mujeres ya sabemos lo que se sufre muchas veces por ser mujer en un mundo de hombres, sobre todo en la ingeniería. También se necesita una educación que vaya hacia los hombres, porque son quienes hoy día concentran el poder, no solamente en términos de cargo, sino que también en las cosas que se hacen en distintos rubros. Ya para ir finalizando, les quiero hacer una pregunta que es de rigor en este podcast, que es ¿cómo entra la ingeniería en esto? ¿Cuál es el rol de la ingeniería? ¿Cómo puede la ingeniería ayudar a que más mujeres entren a estudiar esta carrera, o que más mujeres entren a estudiar la ciencia, o que más mujeres sean contratadas en puestos que requieren ingenieros e ingenieras? Es una pregunta difícil. Puedo ir también. Bueno, ¿cómo la ingeniería puede aportar en todo esto? Creo que uno, un poco la Anto introdujo el tema, que en la ingeniería misma también se requiere perspectiva de género, no solamente para que entren más mujeres, sino que para todo lo que desarrolla la ingeniería lo incorpore. Y algo muy técnico y práctico, incluso, bueno, la Anto estuvo harto tiempo en el BIT y hizo una pasantía ya, y en una pregunta, cuando me entrevistaron, me preguntaron, ¿qué opinas sobre género y transporte? Y chuta, me puse a pensar, no había tenido nada de esto, pero por suerte había ayudado a un compañero en su tesis de magíster, en el que tuve que ir a Puente Alto a entrevistar ciclistas. Y llevaba como media hora, y llevaba como 10 hombres, y yo decía, chuta, ¿pararán los hombres porque soy mujer? ¿O será que no hay mujeres en bici, andando en bici por acá? Y ya, pues ahí me puse a meter en el tema, y claro, pues en Providencia hay muchas más mujeres ciclistas que en Puente Alto por temas de seguridad, infraestructura, que te roban la bici. Entonces, creo que una cosa donde la ingeniería puede aportar es a eso, a la perspectiva de género dentro de la misma disciplina. Y esto pasa no solamente en transporte, pasa en agua, por ejemplo, todo el tema de agua potable rural, hay un tema de género gigante. Pasa en energía, como decía un poco antes, no solamente por la participación femenina, sino que cómo se desarrollan proyectos de hidrógeno verde o de energía o de distribución energética. Entonces, creo que eso es uno, la ingeniería con perspectiva de género. Yo cuando volví del BIT llegué rayando con esta cuestión y quería hacer un curso de ingeniería y género. Pero bueno, creo que esa es una dimensión donde la ingeniería puede intervenir para abrir más oportunidades para las mujeres. Pero ahora, para las mujeres en ingeniería, yo volvería a esto de la visibilidad y la invisibilidad. Más participación de mujeres profesoras, más participación y visibilidad. Conversar, también eso es un tema, como en mis espacios de trabajo, cuánto conversamos de cómo aumentamos, no solamente con cuotas, sino que de otra forma, mujeres en puestos de liderazgo. Ahora el Ministerio de Energía creó una unidad de género. Entonces, porque si no, como decía antes, se nos pasa la vida y estamos viendo otras cosas y al momento de invitar al panel nos damos cuenta que no estamos encontrando mujeres. Entonces, quizás en nuestra rutina, cómo hacemos este esfuerzo consciente para que no solamente mujeres ingresen a estudiar ingeniería y salgan de la carrera y no solamente entren a trabajar, sino que también se mantengan, porque también pasa eso. En algunos rubros, en la minería, hay harto esfuerzos para atraer mujeres, pero la retención de esas mujeres también es un desafío. Entonces yo diría eso, como los ingenieros somos buenos para ponernos KPI, entonces también tener KPI como de resultados, pero de procesos, para que más mujeres también estén dentro de la ingeniería. Eso diría yo. Quizás para agregar algo, muy de acuerdo con lo que acaba de decir la Vero, creo que algo que también me ha tocado vivirlo y muy de acuerdo con todo lo que menciona. Creo que ingeniería es una carrera que en verdad que da demasiada herramienta y al final hay muchos ingenieros dedicándose a cosas súper diferentes y en todos los ámbitos se puede aportar mucho. En particular, yo estuve bien vinculada al tema de la educación. Hay muchos ingenieros trabajando en temas de políticas públicas de educación, también como aportando desde la academia en cómo puede mejorar la educación. Y en realidad algo que hemos
que veíamos bien seguido era que mientras mejor fuera la educación, menor era la brecha de género. Eso creo que es algo como bien esperanzador. Hemos hablado de muchas cosas que son difíciles de resolver porque son súper invisibles, son culturales, toman tiempo, pero creo que es esperanzador también hablar de que los países que lo hacen mejor en educación en general tienen menor brecha de género. Incluso si es que uno mira un mismo país y mira las distintas escuelas, las que lo hacen mejor en varios indicadores, lo hacen mejor también en brecha de género. Y hay muchos ingenieros aportando en eso. Eso creo que es algo que también me gustaría mencionar porque me tocó vivirlo y es como reconocer también todos los ingenieros que hay aportando muchísimo en educación. Y creo que hay un tema como transversal también de uno aportar en sus lugares de trabajo. Creo que como no hay una solución súper simple, nadie tiene muy claro qué hacer, es como una suma de esfuerzos chicos y el rol de uno siendo modelo de rol, tratando de hacer coaching, tratando de llegar a los problemas que se enfrentan las mujeres en el trabajo es algo súper relevante. Como que uno en general tiene la visión de que las mujeres que lo logran son como mujeres excepcionales, como de verdad superhéroes que lograron superar todas las barreras y que se les exigió tanto más porque además tienen que ser especialmente amorosas y simpáticas y ayudar en todas las cosas extracurriculares de la oficina, más allá del trabajo en sí. Entonces, como ayudar a las mujeres que están entrando en la carrera con las experiencias personales, como humanizando un poco más lo que es el camino y estando atento a las barreras que pueden enfrentar también es como, bueno, una responsabilidad extra que tenemos como mujeres. Quizás es como seguir sumando al saco de las cosas que tenemos que lograr las mujeres. Eh, pero al menos a mí algo que me gusta mucho y que me ayuda a mantenerme motivada también en el trabajo. Así que al menos en mi caso es algo que termina siendo positivo. Bueno, yo coincido con las opiniones de Verónica y Antonia, definitivamente súper lúcida y por supuesto las nuevas generaciones, qué bueno que tengan esa motivación y ese impulso, ¿no? Eh, en el fondo, yo creo que efectivamente desde la ingeniería se pueden hacer hartas cosas. Lo primero es porque la ingeniería tiene la maravilla de ser, primero que nada, de formar una base de conocimiento múltiple, primero que nada. Entonces, en el fondo, tú siendo ingeniero puedes prácticamente trabajar en lo que quieras. Entonces, cuando alguien me dice de repente, hoy no sé muy bien lo que quiero estudiar, pero me gustan las ciencias, digamos, oye, estudio ingeniería, digamos. Eso sería como mi consejo. Y después ver lo que haces. Si total, puedes trabajar, si te gusta el terreno, si te gusta el laboratorio, si te gusta el computador, si te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene así como infinitas posibilidades. Entonces, primero tiene una formación que te permite hacer muchas cosas. Primero que nada, te va a abrir un mundo de oportunidades. Segundo, ahora se ha vuelto cada vez más interdisciplinaria. Así que tienes interdisciplina, digamos, de nuevo, con lo que tú quieras, con arquitectura, con medicina, con lo que se te ocurra. Entonces también ahora ya ni siquiera eso es barrera, porque antes era como muy específico, ¿cierto? Muy disciplinar. Ahora tampoco eso. Con lo cual, más todavía flexibilidad y libertad que le gusta mucho, sobre todo a las nuevas generaciones, esto de ir cambiando y de ir probando, lo cual lo encuentro maravilloso. Me encantaría volver a estudiar, por ejemplo, por meterme ahora de novata o de mechona, digamos, ahora, es como el sueño del pibe, digamos. Y respecto de lo que podemos hacer en concreto, a ver, tenemos harto trabajo que hacer. De nuevo, como decía Antonia, es como volver a echarse más carga encima, digamos, ¿cierto? Porque primero a nivel de universidad, en lo que es la escuela propiamente tal, tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Con los profesores, con los funcionarios, con nuestras mismas estudiantes, porque yo veo efectivamente en las nuevas generaciones un cambio. Lo veo en mis hijos, lo veo en mis alumnos, pero sigue existiendo viene una inercia muy grande. Y eso entonces hay que todavía seguir reforzando y seguir cambiando ciertas cosas. Y eso requiere trabajo. Romper las inercias es lo que más cuesta. Así es que hay que seguir trabajando en eso. Y lo otro también que mencionaron acá y que es muy importante tiene que ver con la educación. Yo estoy de acuerdo que en el fondo la única forma de romper estas brechas de género y otras culturales, económicas, sociales es a través de la educación. Por lo tanto, el impacto que podamos tener incluso en la educación previa a la educación superior es fundamental. Y ahí se han hecho hartos trabajos, digamos, y hartas iniciativas que yo creo que nosotros como ingenieros, como
como profesionales, como profesores de la educación superior, tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad en la formación de nuestros profesores, primero que nada, y también tenemos responsabilidad en la formación de nuestros jóvenes. Si los jóvenes y los niños están mejor educados, van a existir menos brechas y van a poder estudiar después lo que puedan más libremente y van a poder desarrollarse mejor. Entonces yo creo que también hay que tratar de apuntar hacia las generaciones, ya ni siquiera los más jóvenes, sino que los más pequeñitos. Y yo iría también un poco por ahí de tratar de, y se puede, porque hay unos proyectos maravillosos, digamos, en los cuales se puede participar, que la Escuela de Ingeniería de hecho está participando, pero que yo creo que se puede seguir avanzando a nivel de universidad, por ejemplo, con la Facultad de Educación. Hay muchas cosas que se están haciendo. Yo sé la Facultad de Matemáticas tiene estos proyectos lindos, digamos, que en general tiene que ver con poner la ciencia, la tecnología a disposición en niveles más precoces, y que eso efectivamente te va a ayudar a que las personas y los niños, digamos, se entusiasmen desde muy temprano, primero a formarse, a educarse, y entonces a disminuir estos sesgos y esta discriminación. Así que yo creo que va por ahí un poco la tarea que queda por ahora. Efectivamente, muy para hay dar un varios... ejemplo aplicado. Al tiro, Vero, solo para tomar un punto a la profe, hay varios dale. programas de no solo de la universidad, sino que también de afuera, como Tech Innovation Girl, que toma a niñas desde los 10, 11 años hasta los 17 y las mete en un programa de todos los sábados para aprender a programar, hacer aplicaciones, tener un cliente, cosas que en general yo creo que yo tengo 26 años, jamás la hubiese visto en mi época escolar. Creo que son cosas nuevas que se están dando. La Universidad Católica tiene una vía de ingreso para las áreas STEM, donde no está ingeniería, pero porque ingeniería tiene otras vías, ¿cierto?, de admisión, pero donde también está sumando más y más mujeres en matemática, estadística, física, etcétera. Entonces, creo que es importante visibilizar esas formas también. Y por último, preingeniería, que es algo nuevo de ingeniería, que también lo tuvimos en un podcast, el último de la segunda temporada, para que la gente quizás lo pueda escuchar, que es un área de la Escuela de Ingeniería que se dedica a buscar a escolares que están encantados o se tienen que encantar con la ingeniería, que es difícil a veces porque uno no la comprende en un inicio, y también tiene objetivos con respecto a más mujeres en ingeniería. Así que ahí solo para que la audiencia sepa si es que de alguna manera le interesa también conocer estas vías. Ahora sí, Vero, por favor. No, muy cortito, era un ejemplo concreto que, bueno, en hidrógeno verde lo estamos viendo, porque no necesitamos gente trabajando en 1 año o en 2 años más, pero para que sean empleos con equidad de género, nos sirve ir a tercero medio, porque en tercero medio más o menos ya decidieron que quieren estudiar. Entonces ahí también trabajamos con profesionales, por ejemplo, dentro del ministerio que trabajan en educación, de cómo llegas a segundo básico, octavo básico, para que el 2025, 2028, 2030, esas personas estén trabajando. Entonces, súper importante también ver cómo hacemos la ingeniería como más ciudadana, porque también a mí me pasaba cuando chica no tenía idea de lo que hacía un ingeniero. Entonces, ¿cómo hacemos la ingeniería como más ciudadana y asequible para que desde las primeras edades se empiecen a encantar con estas cosas? Quizás también por otros temas, por ejemplo, otro ejemplo es Climáticas, que es de Tremendas, que ahora también está convocando a jóvenes en estos temas. Entonces creo que esas iniciativas son clave. Eso. Así es. Bueno, darle las gracias a las tres. Conversamos harto tiempo. Siempre lo digo en los podcasts, pero nunca está de más que esto es solamente una introducción para que la gente pueda seguir buscando, se pueda seguir informando. La ingeniería es compleja y es muy bonita. Y es imposible resumir en un capítulo de podcast, pero sí al menos con estas tres invitadas se pudo transmitir las ganas que se tienen desde la disciplina, pero también ellas como invitadas en sus distintos rubros, de seguir aportando a más mujeres ingenieras en este Día Internacional de la Mujer en Ingeniería, que fue el 23 de junio. Muchísimas gracias a la profesora Gloria, Antonia, Verónica, por estar hoy día con nosotros en el podcast. Muchas gracias a la audiencia también, que siempre nos escucha. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a ti, Ángela. Gracias. Chao. Que estés muy bien. Gracias por la invitación.
Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.